y que pretende ser también bueno, pues una herramienta de unión y de potenciación de lo que es la gestión deportiva y de lo que es también un poco, pues, digamos, los profesionales, ¿no? de esta disciplina de la gestión deportiva que tanto nos interesa y que tanto nos atañe. Yo, por mi parte, pues, insisto, agradecer a todas las universidades que conforman al GEDE, agradecer a Marta Sandiño, pues, la oportunidad también de poder estar en este módulo y también agradecer la asistencia de todos los presentes, de todos los asistentes a esta clase, a esta ponencia que trataremos sobre lo que sería la industria del deporte y, bueno, un poco los productos y servicios que también la componen, ¿de acuerdo? La idea es hablar sobre, primeramente, lo que sería la industria del deporte, es decir, qué entendemos por deporte y en qué ámbitos y dimensiones podemos trabajar. Esto, sinceramente, es a veces complejo, ¿no? Por la cantidad de áreas, de ámbitos que componen el deporte, aunque sí que hay unas bases, obviamente, que veremos. Luego trabajaremos sobre lo que es el concepto de producto y servicio aplicado al ámbito deportivo, con unas fundamentaciones. Y finalmente, pues hablaremos sobre algunos modelos o también sobre la nueva situación actual y cómo también ha afectado a los servicios, básicamente dentro del deporte y con algunos ejemplos, etcétera. Este sería un poco el planteamiento de la sesión de hoy y, bueno, también abierto a que al final pueda haber pues, algunas preguntas o alguna interacción con todos vosotros. Como bien ha comentado Natalia, pues bueno, yo actualmente combino lo que es la docencia académica con lo que es el desarrollo profesional. Tengo varias empresas, fundamentalmente me dedico a la consultoría deportiva y a lo que sería la tecnología en el ámbito deportivo y lo combino pues con clases en posgrado y grados en la Universidad Internacional de Valencia y algunas otras universidades aquí en España, ¿no? Aquí tenéis mi página web, por si alguno también queréis un poco conocer más lo que hago, lo que trabajo. Y también tenéis, que os pediría, es gratis, pues bueno, acceder también a mi perfil, por ejemplo, de YouTube, ¿de acuerdo? Donde también podéis un poco, pues, ver y conocer un poquito lo que más hago, ¿no? Eh, Voy a un momentito porque creo que ahora sí, creo que mejor, porque es que se me había ido el puntero. Entonces, lo que os estaba comentando, tenéis mi correo electrónico también, por si queréis, y también lo que os decía, si os animáis, si os apetece también un poco, pues bueno, seguirme en YouTube, en el canal de YouTube, es simplemente pues mi nombre, ¿de acuerdo? Escribís en YouTube mi nombre y va a apareceros el canal con bastantes vídeos, yo creo que son interesantes, que aportan también, muy relacionados con el marketing y la gestión deportiva, y en algunos de ellos pues con experiencias y con contenido que os puede bueno, pues ayudar y aportar. Así que muchísimas gracias si alguno de vosotros quiere también seguirme, ¿no? No soy un gran youtuber ni de este tipo, pero bueno, ¿por qué no? Siempre, desde luego, si es el ámbito del marketing deportivo, la gestión deportiva, lo que nos interesa, pues creo que es muy interesante también conocer esta perspectiva. Bueno, pues aquí veo también algunos mensajes vuestros, muchos saludos a todos y empezamos con el contenido. Bien, ¿qué sería el deporte, no? ¿Qué es el deporte? Yo creo que esto es una pregunta también que debemos tener clara, ¿no? Porque seguro que es un debate continuo o es una parte, una herramienta de también diálogo entre nosotros, ¿no? Al final, ¿qué es deporte? Y bueno, en el libro blanco sobre el deporte de 2007, que esto también lo desarrolló la Comisión de las Comunidades Europeas, se define un poco lo que es el concepto de deporte, ¿no? Y aquí, como veis, que tenéis la referencia, nos indica que sería cualquier forma de actividad física que a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles, ¿vale? Como veis, es una definición bastante asociada o vinculada a lo que podemos estudiar también en la universidad y en los inicios de lo que era el concepto deportivo con Pierre de Coubertin, etcétera, y combina diferentes elementos a tener en cuenta. Uno sería, por supuesto, lo que es la actividad física, ¿no?
por otro lado, lo que sería la mejora de la condición precisamente física o psíquica y, por supuesto, el desarrollo de relaciones sociales, incluso la obtención de resultados en competición, ¿no? O sea, digamos que hay como diferentes factores que delimitan ese concepto de lo que es el deporte. Y además, aquí tenéis un gráfico, un cuadro, donde también podemos ver esa diferencia entre deporte, entre actividad física y lo que serían otras prácticas, aunque socialmente sí que podemos conocer el deporte como que aglutina todas las cosas, pero evidentemente nosotros como profesionales tenemos que diferenciar lo que sería la práctica deportiva con el deporte profesional, con 4 áreas: deporte profesional, deporte asociativo, deporte social y deporte recreativo, ¿vale? Y lo tendríamos que diferenciar de lo que es la actividad física con un enfoque orientado sobre todo a la salud y con lo que serían otras prácticas vinculadas a estas dos áreas, como podrían ser la enseñanza, la administración pública y la salud. Y digo salud porque es un concepto que cada vez más, y a raíz también de esta pandemia, debemos ser conscientes de la importancia del deporte y la actividad física vinculado con la salud, ¿no? O sea, la sociedad, por ejemplo, aquí en Europa, eh, estamos viendo cierres de instalaciones deportivas, cierres de servicios deportivos, bueno, sin un criterio muy claro o muy consciente de esos beneficios que aporta la práctica física sobre la salud de las personas, ¿no? Y ya estamos empezando a desarrollar muchas iniciativas en pro de considerar lo que es la práctica deportiva como servicio esencial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto también creo que resume un poco ese contexto de lo que es el deporte y de las diferentes conceptos o definiciones que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues tenemos el ámbito ya puramente deportivo, tenemos este documento Bocasport que también diferencia esas 4 áreas que conformarían lo que es el concepto de deporte, ¿no? Primero, el deporte profesional, es decir, todo aquel que implica un rendimiento, una aportación económica. Aquí podríamos encontrar pues, ligas profesionales, bueno, deportistas profesionales, etcétera, ¿no? A ese nivel de élite, ¿no? Que implica ya pues, una práctica con una remuneración. Después tendríamos el deporte competitivo, que sería más el deporte quizá amateur, que no implica directamente un rendimiento económico, pero sí que implica pues, una competición, ¿vale? Y aquí encontraríamos pues, diferentes tipos de competiciones, ligas, etcétera, o deportistas que también practican sus disciplinas. Luego tendríamos también el deporte recreativo, ese deporte social que practicamos los fines de semana, que practicamos entre amigos, que practicamos un poco pues, para mantener nuestra actividad física y social, ¿no? Y luego tendríamos el deporte social más vinculado a la aportación que hace el deporte también a personas con dificultades sociales, ¿no? Y esto el deporte, como sabéis, tiene una importancia. Es decir, cómo podemos acercar la práctica deportiva también a sectores o a elementos de la sociedad con ciertas dificultades, ya sean pues, dificultades físicas, dificultades económicas o dificultades de integración social. Y estas 4 áreas que conforman lo que es el deporte es lo que nosotros también tenemos que primeramente entender y después poder potenciar desde nuestros organismos o nuestras estructuras y nuestra responsabilidad también, digamos, como gestores, ¿de acuerdo? Sería un poco la idea. Entonces, ¿qué sistemas, entendiendo ese concepto deportivo, qué sistemas encontramos, ¿no? Como organizaciones deportivas? Y en función de de los distintos fines que hemos visto y en base a las competencias legales, pues bueno, tenemos la vía educativa, es decir, también muy importante, ¿no? La vía educativa en las escuelas, en la universidad, también es para valorar y preguntarse cómo estamos potenciando la práctica deportiva en estas dos organizaciones, ¿no? La escuela, los colegios, los institutos, las universidades, y ahí tenemos también una labor muy importante. Aquí, por ejemplo, pues en España y seguramente en otros países, el número de horas a la semana de práctica física en las escuelas se está intentando ampliar, porque actualmente es de 2 horas, y se está intentando ampliar a 3 horas a la semana. O sea que, como veis,
pues bueno, hay un esfuerzo también por intentar potenciar esos beneficios de la práctica física deportiva pues en los niños, ¿no? En los jóvenes o en los adolescentes. Y lo mismo sería un poco en la universidad, esa importancia del deporte universitario. Luego tendríamos la vía federativa, que es la puramente que implica ese deporte competitivo o ese deporte profesional. Tendríamos también la vía municipal, es decir, la vía pública, cómo están las organizaciones públicas potenciando, acercando lo que es la práctica deportiva a lo que, a lo que son los ciudadanos, ¿no? Y también hay elementos desde el punto de vista de gestión para favorecer y potenciar esta práctica, ¿no? Yo conozco muchos países también en Sudamérica, países europeos, aquí en España también, que estamos cada vez intentando adecuar los espacios de las ciudades, estamos intentando potenciar para la movilidad, ¿no? La práctica física también. Bueno, pues todo esto son áreas que tenemos que ir trabajando. Incorporo la vía sanitaria, muy importante y que, insisto, cada vez más va a tener un vínculo muy estrecho entre lo que sería actividad física, deporte y salud, ¿no? Y cómo estamos ya empezando a ver eh, esa vinculación y equipos multidisciplinares, cómo desde los hospitales, desde los médicos, desde los sanitarios, se está potenciando también el ejercicio físico y la práctica física como medio preventivo ante posibles enfermedades. Y por eso os digo que a veces es incomprensible cómo bueno, pues las instalaciones deportivas se cierran o los gimnasios pues, que favorecen también la salud, ¿no? Bueno, esto también sería un debate, pero sí que es importante que entendamos que debemos potenciar y que debemos también colocar en el lugar que merece lo que es la práctica física como elemento esencial de la vida de las personas. Bueno, y luego tendríamos una vía privada, una vía más comercial, que entrarían, pues bueno, todo tipo de instalaciones deportivas, gimnasios, que, ojo, es una parte muy importante también dentro de nuestro ámbito de gestión y que también aporta, bueno, pues un valor económico y laboral pues, en los países, ¿no? O sea que también es un ámbito muy importante. Como veis, ahí tendríamos esos ámbitos de gestión, ¿no? Qué organizaciones un poco gestionan o llevan a cabo estas áreas de trabajo y de desempeño? Bueno, pues por un lado, organizaciones deportivas públicas, ¿de acuerdo? Organizaciones deportivas privadas sin ánimo de lucro, que podrían ser, bueno, en el caso de las deportivas públicas, pues podrían ser todos los ministerios de deporte o los consejos, etcétera. Organizaciones deportivas privadas, pues bueno, federaciones, ¿no? Sin ánimo de lucro, federaciones, asociaciones, etcétera. Luego tendríamos las empresas, empresas de servicios deportivos o sociedades anónimas deportivas, ¿vale? Que esto sería más vinculado con ciertos clubes deportivos que se han configurado mediante ese sistema jurídico. Bien, ¿es rentable el deporte? ¿Es rentable el deporte? Es decir, una vez que hemos contextualizado lo que es estos ámbitos de desarrollo de la industria deportiva, ¿es rentable el deporte? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta dos áreas, ¿no? Por un lado, la resolución del Parlamento Europeo, que en 2012 ya habla sobre la dimensión europea del deporte, que esto se ha extrapolado también a otros continentes y a otras áreas bueno, del planeta, ¿no? Y que nos dice que el deporte, lo que es el impacto del deporte en la salud, provoca un ahorro sanitario muy importante, ya que considera que el fomento de la actividad física y del deporte permite unos ahorros considerables en términos de gasto público en materia de sanidad. Vuelvo un poco también a lo mismo de antes, esa importancia de la práctica deportiva como potenciador de la salud de las personas, pero es que además ahorraría muchos gastos sanitarios, ¿no? Y luego también el impacto que tiene el deporte en el ámbito de la economía, ya sea por el desarrollo bueno, pues de ingresos económicos en el PIB de los países, también por los puestos de trabajo que desarrolla, que como veis aquí, pues bueno, en toda Europa, pues 15 millones de puestos de trabajo y un 3,6% del PIB europeo, que es mucho, ¿vale? Es mucho también en comparación con otros sectores. Por lo tanto, tiene un impacto económico y también tiene un impacto en la salud. Aquí, como veis, también tenéis las referencias por si queréis ampliar información. Sobre el impacto económico en el gasto sanitario tenéis también aquí ciertas informaciones interesantes, ¿no? Por cada euro invertido en promoción deportiva se produce un ahorro de 50 euros aproximados en salud,
¿vale? En medicamentos, etcétera. Los sedentarios gastan al año 755 euros más en cuidados médicos, con lo cual tenéis que tener en cuenta que además el sedentarismo es el responsable del 5% de los costes sanitarios del país, por ejemplo en Estados Unidos, y por cada euro invertido en prevención, dentro de unos años nos ahorraremos unos 85 euros en gasto sanitario por persona, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo el gasto sanitario en obesidad se duplicó en 5 años. Bueno, pues todo esto son argumentos, son datos, indicadores que nos dicen la importancia de la práctica deportiva en las sociedades avanzadas y modernas, ¿no? Y como veis, tenéis aquí los costes sanitarios también de la inactividad física, ¿vale? Una diapositiva también muy reciente que se ha hecho a través de un estudio aquí también en Europa sobre el impacto de la inactividad física y que cada vez es mayor, ¿no? Y que cada vez más lo detectamos desde la infancia, desde los niños, ¿no? Con el 30% de niños obesos que faltan también al colegio o a esa práctica física en la escuela, ¿no? Tienen menor actitud física, etcétera, ganan menos en el trabajo. Como veis, pues tenéis esos impactos, esos costes sanitarios por esa inactividad física. La pandemia también nos ha provocado seguramente ese sedentarismo todavía más acentuado. Ya empiezan a haber estudios al respecto y bueno, pues ahí se abren oportunidades también para que podamos nosotros desde el punto de vista de la actividad física pues favorecer e incrementar esa salud en las personas, ¿no? En cuanto a la dimensión económica, hemos visto el impacto en salud. En cuanto al impacto económico, pues bueno, vemos también una dimensión económica del deporte, ¿no? Por un lado, es un sector dinámico de rápido crecimiento y ahora veremos un poquito también sus áreas, ¿no? Crece y crea empleo, permite el desarrollo local y regional de los países, permite además la regeneración urbana y el desarrollo rural, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta como elemento esencial dentro de lo que es el desarrollo de las ciudades y los países, ¿no? Y las sociedades. Tiene una amplia sinergia con el turismo. Esto está demostrado. En países, obviamente, que potencian el turismo, puede ser, por ejemplo, bueno, pues en Sudamérica tenéis muchos ejemplos, aquí en España también, ¿no? El turismo, a pesar de la situación actual, pero el turismo es un motor esencial de la economía y el deporte lo es también, porque obviamente, pues para, en fin, viajes, asistencia, competiciones, partidos, bueno, pues se genera también turismo deportivo o simplemente turismo en la naturaleza, turismo deportivo vinculado con actividades también de ese tipo, ¿no? Y mejora las infraestructuras, por supuesto. El deporte ayuda a mejorar las infraestructuras y el establecimiento de nuevos patrocinadores que también ayudan a financiar los proyectos deportivos, ¿vale? Dentro de la industria del deporte encontramos también una serie de flujos, ¿no? Si entendemos el deporte como un mercado, pues encontramos diferentes flujos de interacción económica. Por un lado, tendríamos el comercio interior, es decir, el comercio que permite a nivel interno del país la compra y venta de productos o el potenciar el turismo deportivo. Por otro lado, también permite el comercio exterior. Si tenéis activos interesantes, pues se permite tanto la exportación de productos locales como la importación de material, equipamientos, etcétera, ¿no? Y luego, pues aquí veis, en el interior del cuadro, veis bueno, pues 3 elementos que desarrollan ese flujo económico, como puede ser la propia industria, es decir, desarrollo de equipamiento, material, el patrocinio, la publicidad, los medios de comunicación. Todo esto afecta también al desarrollo deportivo en cuanto a esa industria. Por otro lado, tendríamos los servicios, es decir, servicios que se ofrecen deportivos como gimnasios, clubes, escuelas deportivas, centros de rendimiento, formación, academias, etcétera. Y luego también tenéis el espectáculo, deporte como espectáculo, como pueden ser las apuestas deportivas, los eventos deportivos, las propias financiaciones, ¿no? de los recursos deportivos y los impuestos que esto también aporta a lo que es el Estado, ¿no? Lo que es el deporte a través de los impuestos a lo que serían las arcas del Estado. Por ejemplo, en el tema de apuestas sabéis que hay un tanto por ciento que se deriva hacia lo que es la hacienda pública, ¿no? Eh, Aquí tenéis un gráfico también muy interesante sobre lo que sería el ecosistema deportivo. Un ecosistema deportivo que, centrado en esa área de deporte competición, nos centramos en lo que sería el deportista
Y en torno al deportista existen una serie de elementos que favorecen esa industria del deporte, como pueden ser las propias infraestructuras, como pueden ser las casas de apuestas, los profesionales, las federaciones, como veis, las competiciones, los eventos, las instituciones públicas, los aficionados, que veremos también, espectadores, consumidores, los clubes deportivos y los medios de entretenimiento, ¿de acuerdo? Y a raíz de ahí, de estas relaciones, pues surgen elementos que aportan, ¿no? Que aportan a ese ecosistema, como puede ser el turismo, la educación, la salud, lo que sería el inmobiliario, ¿no? El real estate, el transporte, la banca, el consumo o el sector público, ¿de acuerdo? Y estos elementos también aportan, quedan, aparte de que aporten, también quedan complementados con el patrocinio y con el mecenazgo, ¿vale? Aquí veis, por lo tanto, un ecosistema también muy interesante. Y si este ecosistema lo ampliamos un poco más, si lo ampliamos un poco más, aquí veréis también cuáles son los elementos que conforman toda esta industria deportiva, porque no solamente implica lo que sería al deportista federado, en este caso competitivo o profesional, ¿no? Sino al deportista también no federado, al practicante, ¿no? Y a partir de aquí, pues encontramos una serie de elementos que se van interrelacionando, ¿no? Como las federaciones, los eventos, los servicios digitales que ahora han entrado, ¿no? El comercio, los profesionales, los artículos, el equipamiento o la innovación tecnológica. Y por supuesto, a partir de aquí encontramos también un grado mayor, como sería la parte educativa, ¿no? Que aporta al deporte con las universidades, con los centros de investigación, por ejemplo, con la industria del deporte profesional y la industria de servicios del deporte, ¿no? Y por supuesto, con los medios de comunicación y con las infraestructuras y recursos y los consumidores, ¿no? Espectadores y aficionados. Eso, o sea, como veis, el ecosistema se amplía mucho más y intervienen muchos más agentes y por eso os decía que a veces deporte es difícil de definir o difícil más que de definir, de acotar, ¿no? Porque hay muchos elementos y cada uno de vosotros o nosotros estaremos también en alguno de esos elementos más involucrado, por supuesto, ¿no? También las administraciones públicas también intervienen y aportan, así como los propios clubes deportivos, ¿no? Patrocinadores y, por supuesto, ese turismo deportivo como elemento también. Bueno, pues aquí lo que me interesaba es que vierais un poco este ecosistema amplio. Como veis, hay diferentes elementos que se van interrelacionando y también se interrelaciona las diferentes estructuras de gestión. Siempre consideramos el sector público. En cada país tenéis vuestro sistema un poco de gestión pública del deporte, con vuestro ministerio o con las entes locales, regionales, y luego pues tenemos el sector privado que también hemos visto un poquito en esas áreas, ¿no? Pero bueno, en el deporte también interviene lo que es la parte más olímpica también, la parte olímpica, luego tendría las federaciones y luego también, bueno, pues las competiciones internacionales, nacionales, locales, ¿no? Con los clubes que también intervienen mucho. Esta diapositiva está bien también porque primero que identifica rápidamente cuáles son los elementos que se vinculan a esa estructura organizativa de gestión deportiva, como os decía, vinculada más a la parte más esencial, ¿no? El deporte de competición. El deporte profesional, el deporte social o el deporte también un poco dinamizador, ¿no? Bien, pues aquí veréis un poco esos ámbitos, internacional, nacional, autonómico y local, y pues bueno, los diferentes elementos que la conforman a nivel público y privado, y que también hay que tener un poco en cuenta para buscar esa relación, ¿vale? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Bueno, más que qué está pasando ahora, qué es lo que está pasando también desde hace una serie de años, ¿no? Bien, pues la importancia sobre todo en el ámbito del deporte, desde ese punto de vista que hemos visto, es la financiación. Es decir, cómo conseguimos que nuestra industria deportiva logre financiar todos sus costes y todos sus gastos, no solamente dependiendo de subvenciones o de aportaciones públicas, ¿no? Y esto es una reflexión, es una pregunta que también tenemos que hacernos y que tenemos que también, bueno, pues abordar, ¿no? Y, por supuesto, en estos tiempos todavía más complicados, donde los recursos externos o, digamos, los recursos públicos van a ser cada vez menor, lo que tenemos que intentar es equilibrar la balanza. Es decir, tenemos que intentar generar nuestros propios mecanismos para conseguir
una autofinanciación, ¿no? De los diferentes elementos que forman el deporte. ¿Y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue con profesionalización de las organizaciones que hemos visto antes deportivas, ¿no? Los clubes, las federaciones, tienen que profesionalizarse y también tienen que potenciar la gestión de los recursos propios, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo haremos? Hombre, pues lo haremos con licencias, lo haremos con el desarrollo de productos, de servicios, con la gestión del patrocinio o del mecenazgo y con el desarrollo de la tecnología, ¿vale? Estos elementos son los que nos van a permitir que consigamos ampliar nuestros recursos propios y no dependamos tanto, en cierta manera, de las subvenciones o aportaciones públicas, ¿vale? Y esto es una cuestión que implica conocimiento y que también implica desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión. Una vez visto, digamos, este contexto también deportivo, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus dimensiones, ¿no? Cuáles son las dimensiones del sistema deportivo. Y por un lado tenemos que entender que el deporte es un motor económico, porque es un medio para el desarrollo de la carrera profesional y obtención de recursos económicos. Tenemos también que entender al deporte como rendimiento, es decir, lo que busca también es un éxito resultado desde el punto de vista deportivo. El deporte también como ámbito o desde un punto de vista de dimensión educativa, ¿no? Es un instrumento para la capacitación. Por otro lado, el deporte como salud y bienestar, ¿no? Lo que busca también y lo que aporta es un bienestar físico, psíquico y social. El deporte también como elemento de espectáculo, porque también entretiene y es una opción dentro del ocio de las personas, de la sociedad. Aquí podríamos incorporar también otro debate, podríamos incorporar otro debate muy interesante que serían los eSports, si realmente también lo incorporaríamos en alguna de estas dimensiones o si lo incorporaríamos dentro de ese concepto de deporte que hemos explicado al principio. Desde luego, hay muchas dudas, hay mucho debate y también os puedo decir que en general incluso los propios miembros de los eSports tampoco quieren llevarse mucho esa etiqueta de deporte, ¿no? Pero bueno, es algo que tendremos que tener en cuenta y que tendremos que ir valorando porque sí que tiene un impacto muy importante también, ¿no? Y el deporte como cohesión social, ¿no? Es el mecanismo para atender esas necesidades, un poco lo que os comentaba de ese deporte social, ¿no? Esa área dentro del deporte que busca el ayudar y el colaborar con esos segmentos de población con ciertas necesidades, ¿vale? Y bueno, aquí también tenéis, esto es una diapositiva de última hora, esto ha salido también esta semana, el Plan de Acción Mundial sobre la Actividad Física, ¿vale? 2018-2030, por parte de la Organización Mundial de la Salud, donde busca también ese eslogan o ese lema de más personas activas para un mundo más sano. Bueno, es una declaración más, es una constatación más de la importancia y del vínculo que cada vez va a ir tomando lo que es el deporte o la actividad física con la salud, ¿no? Y como veis, pues se pretende buscar una sociedad más activa con promover la capacidad, por ejemplo, de la fuerza laboral, de los beneficios que aporta la actividad física, de eventos de participación o de campañas también de mercadeo social. Pero luego tenéis también el objetivo de crear sistemas activos, ¿no? Para fomentar la investigación, desarrollo de mecanismos, las políticas de liderazgo y gobernanza, los sistemas de datos, ¿no? Y también fomentar poblaciones activas, que esto ya lo hemos visto también. Hemos conocido la importancia también y los efectos que tiene, por ejemplo, en contra del sedentarismo, ¿no? Y crear también esos entornos activos. Aquí también no solamente personas o sociedades o sistemas, sino también entornos, los espacios, los accesos, los elementos, ¿no? Y también os digo que aquí, pues bueno, la tecnología también implica el poder ofrecer unos canales nuevos que permitan también llevar lo que es la práctica física a las personas. O sea, pueden ser entornos activos en cuanto a espacios físicos, pero también, ¿por qué no espacios digitales? ¿No? Esto lo veremos también en cuanto a lo que serían más servicios y productos posteriormente en la presentación.
Si nos centramos un poco en el mercado más privado, en el mercado que hemos visto o en esa dimensión privada de actividad física mediante empresas, el mercado fitness, pues bueno, deciros que también ha tenido una evolución, obviamente, y que desde los años 80 del siglo pasado, pues que se considera como el gym, pues ha ido creciendo, ha ido evolucionando hacia un concepto más wellness, hacia un concepto más de low cost o proximidad en la crisis de 2010, hacia un concepto más boutique, más de personalización, y ahora, pues bueno, nos encontramos en 2020 con un concepto muy enfocado a la salud, ¿no? Y yo creo que es el paso definitivo que también el sector privado tiene que potenciar, ¿no? La actividad física que aporta a la sociedad o el servicio de actividad física que aporta a la sociedad desde un concepto de servicio esencial, ¿no? Aquí también veis un poco los datos económicos del último año, pues en cuanto a billones de dólares que se han facturado, tanto en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, África, Asia y Australia. Y además, bueno, son datos que se han ido incrementando año a año. Sabéis, conocéis que hay una asociación, IRSA, que recoge estos datos también a nivel mundial y tiene documentación bastante interesante sobre el mercado, en este mercado un poco más privado, fitness en concreto, ¿no? Pero bueno, datos muy interesantes también de cómo están funcionando. Y en este caso, el ecosistema, en este caso fitness, hemos visto el ecosistema deportivo. Bueno, el ecosistema fitness o el ecosistema más privado, más comercial, lo podríamos llamar incluso deporte comercial. De hecho, en muchos estudios y investigaciones se denomina como deporte comercial, ¿no? Pues aquí también tenéis, evidentemente, los proveedores públicos, porque los proveedores públicos también, las administraciones tienen este servicio ofertado, pero luego también tendríamos los operadores propiamente privados, con las diferentes marcas. En cada país tenéis vuestros operadores y, bueno, algunos son internacionales y conocidos en todo el mundo, pero luego también hay que tener en cuenta los operadores que no son físicos, ¿no? Que no tienen una instalación y que cada vez más van a ir creciendo, en este caso, como puede ser pues, gimnasios online, como las aplicaciones móviles, como los wearables, como los programas de pérdida de peso también online, el fitness outdoor, el fitness al aire libre, que también va a tener, o la práctica física al aire libre, que va a tener una importancia muy importante, y también incluso los intermediarios de fitness, ¿no? Los Globo, bueno, pues los Amazon, también del mundo del fitness, que aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, interesante que lo podáis conocer, que lo podáis ver. Y en cuanto a modelos de negocio, yo creo que esto también os puede resultar interesante. Sabéis que hay pues hay un referente en el ámbito del marketing, el desarrollo de empresa, que es Porter, que ya nos habla de los dos elementos fundamentales para el desarrollo de un modelo de negocio, ¿no? Que sería la parte de ya sea o liderazgo en costes o posicionamiento, ¿no? Posicionamiento en cuanto a diferenciación. En base a esos dos elementos fundamentales podemos también conocer la diferente oferta de modelos de negocio que encontramos en el ámbito del deporte comercial. Si esto pasa en todos los países, pasa lo mismo. Podéis encontrar una oferta de precio, teniendo en cuenta esta oferta de precio de cuotas mensuales, por ejemplo, desde 10 euros o 10 dólares al mes hasta más de 100 dólares al mes, que puede pasar, pues nos encontramos como diferentes ofertas, ¿no? Tendríamos los centros low cost o los centros low price, que buscan precios entre 10 y 27 euros, dólares, y que buscan mucho autoservicio, autoservicio, que la gente pueda entrar y pueda practicar un poco a su aire. Y ellos lo que buscan es el liderazgo en costes, ¿vale? Liderazgo en costes. Luego tendríamos el segmento medium con precios más o menos medios, ¿no? Y aquí encontramos pues centros de proximidad, centros de barrio, centros deportivos públicos, ¿no? Donde lo que buscan es la conveniencia del usuario. El usuario pues le conviene poder ir a ese tipo de centros porque tienen muchas actividades, muchos servicios y demás. Y bueno, y es una cuota razonable. Y luego ya encontramos lo que sería la diferenciación, ¿no? Aquellos modelos o aquellas propuestas que se diferencian del resto, no solo por el precio, que también, que serían los centros premium, con clubes sociales, los centros premium de alta calidad, y encontramos últimamente dos propuestas también muy interesantes, como serían los centros de entrenamiento personal y los centros boutique, ¿no? Que buscan esa especialización en su servicio
hacia usuarios también ya más exigentes. Incluso podemos diferenciar los centros de entrenamiento como orientados más al área sociosanitaria, o sea, al ámbito de la salud, ¿no? Centros de entrenamiento personal o centros de entrenamiento con diferentes disciplinas que buscan también la mejora del rendimiento del usuario y la mejora de la salud, y los centros boutique con un área socializadora, ¿no? Que buscan también el crear comunidad de las personas y que buscan también el que puedan ellas mismas tener una válvula de escape o, aparte de mantenerse bien físicamente, tengan también esa capacidad de relación con más personas, ¿vale? Entramos a partir hasta aquí, digamos, hasta aquí hemos visto un poco, bueno, pues todo lo que es la industria del deporte. Ya habéis visto, ¿no? Diferentes áreas, diferentes dimensiones, diferentes ecosistemas y como habéis visto también, estaréis de acuerdo conmigo que a veces es difícil un poco, bueno, pues concretar, ¿no? El deporte, porque como habéis visto, tiene muchas áreas y, por supuesto, pues bueno, eso es positivo, pero a veces es complejo para buscar ciertas acciones un poco comunes, ¿no? Pero bueno, ahí lo habéis visto, ahí tenéis toda la información sobre lo que es la industria deportiva, en los ámbitos deportivos, sus dimensiones. Y en esta segunda parte, pues nos centraremos un poquito más en lo que es un programa o servicio deportivo, y luego veremos también, una vez que veamos esta serie de diapositivas, pues veremos algunos ejemplos de servicios deportivos, ¿vale? Bien, aquí lo que es un programa o servicio deportivo vendría a ser la siguiente definición, ¿no? Sería un tratamiento metódico y sistemático de todos los elementos y factores que intervienen en una actividad de naturaleza físico-deportiva, ¿de acuerdo? O sea, hay una serie de elementos, hay una serie de factores que van a intervenir para que mediante una actividad física deportiva, ¿vale?, nos relacionemos y se actúen conjuntamente para conseguir un resultado óptimo. Eso sería un poco esa definición de programa o servicio, ¿no? Y, en definitiva, es una actividad concreta a la que se van asignando una serie de medios y recursos para que pueda ser elaborada, ¿vale? Es decir, bajo ese enfoque de practicar actividad física con un resultado o con un objetivo, yo desarrollo una actividad donde tengo unos medios, tengo unos recursos y que, bueno, se elabora y se consume por parte del cliente, ¿vale? Esto sería un poco la definición. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un producto que un servicio, ¿vale? El producto, por ejemplo, lo que importa es cómo se hace, ¿no? En un producto lo que importa es cómo se hace, donde hay unas especificaciones técnicas, donde hay una alta intervención de maquinaria para desarrollar ese producto, donde hay unos estándares de calidad, puede tocarse, olerse, verse, ¿no? Se puede almacenar y puedes devolverlo si no cumples expectativas. Sin embargo, el servicio, lo importante es cómo se presta. ¿Eh? Lo importante es cómo se presta. Y se diseña antes, pero se puede modificar, evidentemente. Hay una intervención decisiva de la persona. Por eso, en deporte o en actividad física, la intervención del monitor, la intervención del profesional es fundamental, ¿no? Para que también se pueda llevar a cabo ese servicio. La calidad no la puedes comprobar hasta que lo consumes. Esto también es muy importante porque favorece, por ejemplo, el uso de la demostración, pero bueno, dificulta la comercialización en parte, ¿no? Porque hasta que no lo prueban, no lo consumen, es difícil que se sienta satisfecho, ¿no? Se consume y se prueba en el momento y se consume pero no se posee, ¿de acuerdo? Esto no es como un teléfono móvil que tú lo tienes y ya está. Bueno, esto yo creo que hasta aquí veis perfectamente la diferencia entre un servicio y un producto, y lo que obviamente nosotros realizamos en el ámbito deportivo pues son servicios, ¿vale? Son servicios que prestamos precisamente a nuestros clientes y que ellos tienen que consumirlos, tienen que también percibir esa satisfacción o esa calidad, ¿vale? Entendiendo que nosotros vendemos servicios o ofrecemos servicios, ¿cuáles son esas características que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, la intangibilidad, ¿de acuerdo? No es algo, y esto no implica, a ver, no implica que podamos vender balones de fútbol o porterías y demás, que eso sí que son productos, ¿vale? Pero yo entiendo que lo que nos importa es conocer un poco el ámbito de los servicios, ¿no? Entonces, cuando ofrecemos servicios deportivos, pues cursos de natación, actividades deportivas, zumba o, bueno, un servicio de entrenamiento personal, ¿no? Digamos que estas características
de estos servicios, la primera es que es intangible, o sea, no se puede ver, tocar o escuchar, ¿de acuerdo? No lo puedes colocar en un escaparate. Lo que tienes que intentar es comunicarlo de otra manera, que, bueno, esto ya sería otra parte de lo que sería el marketing, ¿no? Es inseparable, ¿no? Se producen y se consumen al mismo tiempo, con lo cual, cuando yo hago una clase de Zumba o cuando yo hago un servicio de entrenamiento personal, yo lo desarrollo y mi cliente lo consume, ¿de acuerdo? Participa en esa producción y además tú no puedes producir masivamente ese tipo de servicios, sino que tienes que implementarlos de una vez, ¿no? Y cada vez que hagas ese servicio, cada clase que tú hagas, cada servicio que tú hagas, puede ser diferente, ¿vale? Y la percepción puede ser diferente. Por eso es importante modular muy bien cómo están hechos, cómo se programan y cómo lo traslado también a mis prestadores, ¿no? Entrenadores, monitores, etc. Es heterogéneo. Hay dificultades a veces en estandarizarlos, ¿no? Depende muchas veces entre la interacción con el cliente y de cuándo se poseen, de cuándo se presten, de dónde y de la posibilidad de imprevistos, ¿no? Un producto enlatado, no sé si os sonará esta expresión, un producto o servicio deportivo enlatado, a veces es difícil, ¿eh? Es difícil y no siempre tiene el éxito que podemos esperar. ¿Por qué? Porque no tiene esa, como os decía, prestación momentánea, ¿no? Y tiene un carácter perecedero, ¿eh? No se pueden conservar ni almacenar y por lo tanto tampoco se puede devolver o revender una vez que se usa. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta como características, ¿vale? Bien, el deporte, por lo tanto, es un ejemplo de servicios, ¿eh? La prestación y el consumo se producen en el mismo momento y esto trae unas consecuencias, ¿vale? Que veremos ahora. Hay una serie de consecuencias que tenemos que tener en cuenta. El cliente interviene en la propia elaboración y desarrollo del servicio, o sea, participa, ¿no? Porque ese servicio puede adoptar distintas formas según la óptica de cada uno, ¿eh? Depende del usuario, pues yo puedo percibir si la clase es buena, si no es buena. Esto pasará seguramente, ¿no? Oye, ¿por qué a una misma clase a un cliente le parece muy guay y a otro le parece pues una castaña, ¿no? Pues bueno, pues porque también el cliente interviene, ¿no? Y ante una mala actuación no hay posibilidad de devolución, ¿eh? El producto se puede devolver, pero en el caso de los servicios no, ¿eh? Y por lo tanto, pues bueno, lo que podemos hacer siempre es percibir o analizar ese índice de satisfacción del usuario y también, bueno, intentar mejorar, ¿no? Para eso también estamos. El servicio puede ser personalizado, muy importante y cada vez más. Es un aspecto que cada vez más lo vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, es un principio básico del entrenamiento, ¿no? La individualización, conocer a cada cliente nuestro o intentar adaptarnos a las diferentes circunstancias y actitudes de cada usuario. Y esto lo podemos hacer, ¿no? Y otro aspecto también muy interesante, que no es tan fácil con la producción de productos, es que el servicio tú puedes mejorarlo sobre la marcha. Tú puedes mejorar si has fallado en algo o si detectas que algo no funciona bien, lo puedes cambiar de una clase a otra, de un servicio a otro. Y bueno, puedes crecer también en la satisfacción del usuario, ¿vale? ¿Qué paquetes podemos encontrar dentro de los servicios, ¿no? ¿O qué fórmulas? Bueno, primero sería, por ejemplo, el servicio esencial. Luego tendríamos el servicio de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, el servicio esencial satisface la necesidad principal que busca el cliente. Por ejemplo, el ciclo indoor, ¿no? Luego tendríamos servicios de apoyo, como que son aquellos que permiten reforzar el paquete básico o anteriormente visto, como puede ser pues, un spa, ¿no? Un spa. Y luego tendríais los servicios facilitadores, que son aquellos que permiten el uso del servicio esencial, ¿de acuerdo? Como pueden ser la recepción o los vestuarios de una instalación deportiva. Con lo cual, pues aquí tenéis como los diferentes elementos a la hora de clasificar, ¿no? Paquetes de servicios, pues tenemos esencial, tenemos de apoyo y tenemos facilitadores. Todo esto también si queréis desarrollar un poco vuestros servicios dentro del ámbito deportivo, ¿vale? ¿Y qué sería una gama de servicios? Bueno, pues una gama de servicios es un conjunto de servicios que ofrece una entidad y podemos encontrar la línea de servicios, que sería aquel conjunto que satisfacen un determinado tipo de necesidades, ¿vale? O que va dirigido a un determinado tipo de clientes, ¿vale? Que se agrupan pues por algún criterio en concreto. Imaginaros
por público objetivo, ¿no? Tendríamos servicios orientados o una línea de servicios para mujeres, para tercera edad, para jóvenes, ¿no? O por tipo de actividad, sala fitness, colectivas, piscina, o por nivel de personalización, de uso libre, servicios dirigidos, asesorados, grupos reducidos, personalizados, ¿no? O sea que podremos también desarrollar servicios en función de unas líneas que nos van a delimitar nuestro tipo de cliente o las necesidades específicas, ¿no? También podemos, dentro de esa gama de servicios y de esa línea, podemos también ampliarla, ¿no? Y que serían el número de líneas de servicios diferentes. Efectivamente, en función de vuestra organización deportiva, yo podré desarrollar servicios con diferentes gamas y diferentes líneas, ¿vale? Como por ejemplo, tenemos 3 líneas de servicios para tercera edad, para adultos o para estudiantes, ¿no? Y también podré hacer una profundidad o longitud de la línea, que sería el número de servicios diferentes dentro de cada línea, ¿no? Línea de tercera edad, pues podemos tener eh, asesoramiento, clases colectivas, grupos reducidos y entrenamiento personal, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo aquí lo que sería mis servicios, puedo tener mi gama de servicios, ¿de acuerdo? Y puedo tener luego dentro de cada gama mis líneas de servicios dentro de la gama, ¿vale? Imaginaos que yo tengo pues, diferentes gamas, ¿no? Tercera edad, tengo, por ejemplo, para niños o que también puedo incluso decidir el tema de fútbol, natación, actividades dirigidas, ¿no? Y luego, pues yo, mis diferentes líneas en función de las gamas, ¿de acuerdo? Aquí tendríais también, digamos, esta explicación. Y para un poquito avanzar sobre este concepto de servicios, pues también deciros que tenemos que tener en cuenta que hay un ciclo de vida de los servicios, ¿no? Y que desde que introducimos el servicio en nuestra organización va a haber un proceso de crecimiento hasta llegar a un proceso de madurez y donde va a haber un proceso de declive, ¿de acuerdo? Esto lo tendremos que tener en cuenta también para ajustar, para cambiar, para modificar un poco nuestras propuestas y también adaptarnos a las necesidades, ¿no? Lo que buscamos obviamente es unas ventas adecuadas y lo que buscamos también es unos beneficios, ¿no? Quitando los costes o los gastos de estas ventas, ¿no? Pero que la curva puede hacer esto, ¿no? Puede hacer esto y normalmente hace esto en cuanto a productos o servicios y que lo deberemos tener en cuenta. Bueno, pues, ¿qué ejemplos de servicios, no? ¿Qué servicios o programas deportivos podemos hacer? Pues aquí tenéis una serie de ejemplos, pero que evidentemente en vuestra organización pues, los podéis ver, ¿no? Los podéis analizar. Pero tendríais, pues bueno, actividades en la naturaleza, tendríamos educación física, actividades extraescolares, cursos de enseñanza, competiciones, clases deportivas, actividades recreativas, servicios fitness, eventos populares, entrenamientos personales, ¿no? Como veis, todo esto pues son servicios, ¿no? O programas deportivos o programas de servicios de actividad física que podemos desarrollar y que podemos también diseñar para nuestras organizaciones deportivas. ¿Cuáles son las características diferenciales de los servicios deportivos, ¿no? Por un lado, vamos a ver en esta cuadrito amarillo, vamos a ir viendo, digamos, las características más importantes, ¿no? Por un lado tendríamos la titularidad. Hay que tener en cuenta dentro de ese servicio deportivo quién es el titular. Pues la administración central, la regional, la local, las federaciones, empresas privadas, ¿no? Por otro lado, ¿cuáles son los intereses? Si hay intereses económicos, exclusivamente deportivos, sociales, educativos, pueden ser mixtos, ¿no? De estos servicios que hemos visto antes incluso. ¿Cuál es la naturaleza de ese servicio? Competición, recreación, promoción, participación, espectáculo, ¿vale? Luego tendréis, hay que definir o hay que conocer la fórmula de gestión. Puede ser gestión directa, gestión indirecta, puede ser gestión pública, privada, ¿vale? Si es un alquiler, si es una prestación de servicios o una externalización o un convenio o una colaboración, ¿vale? Y bueno, pues a partir de aquí hay que denominar, hay que poner un nombre a esos servicios, ¿no? Clases colectivas, body pump, zumba, escuela de natación, servicios de asesoramiento, campeonato, entrenamiento por objetivos, lo que fuera, ¿vale? Con lo cual aquí tenéis pues diferentes también ejemplos de esas características que ofrecen los servicios. Por otro lado tendremos la modalidad, es decir, si ese servicio es un curso por temporada, o es un intensivo, o es una clase particular, si es una escuela anual, ¿vale? Y el público objetivo, edad, sexo, nivel económico, nivel de estudios, colectivo, etcétera.
¿vale? Como veis, puedes también desarrollar servicios específicos en función de todas esas características. También el público objetivo no solo en base a datos sociodemográficos, sino también a afinidades, ¿no? Gustos, preferencias, limitaciones físicas, nivel inicial. Entonces, todos estos datos, toda esta información, lo que creo que os puede ayudar es un poco a desarrollar vuestra oferta de servicios deportivos, ¿no? Y también, ¿cuál es el objetivo específico? Si lo que busco es mejorar un número de clientes específico, asistencias, calidad, objetivos, ¿no? Por ejemplo, en un plan de entrenamiento personal o programas de entrenamiento personal, pues buscar ese objetivo que demanda el cliente, ¿vale? Aquí tendréis también, ¿no? Y el lugar donde voy a desarrollar mi servicio, en un centro deportivo, en una instalación, en un espacio, etcétera, ¿vale? Con lo cual aquí tendríais un poco las características, para seguir el hilo, tendríais características diferenciales, ¿no? ¿De acuerdo? Que serían las esenciales o diferenciales o básicas. Y luego tenéis las características de identidad, que tendríamos que delimitar para cada servicio estas de aquí. La frecuencia de uso, si es diaria, etcétera, ¿no? La cadencia, es decir, esto sería veces a la semana y aquí el día, ¿no? Las sesiones totales, porque yo también puedo definir servicios en función de tantas sesiones al mes o tantos número de meses del programa, etcétera. La duración, los horarios, los niveles de progresión, los grupos, la temporada, la periodicidad y el número de periodos. Como veis, hay diferentes elementos que nos van a definir la identidad de ese servicio que yo quiero programar o desarrollar. Por otro lado, yo también tendré que, o terminaré esas características de identidad con cuál es el alumno y el profesor, los requisitos y el sistema de competición, ¿no? Si realmente enfoco ese servicio hacia el ámbito deportivo competitivo. Luego tendré que delimitar o definir cuáles son los precios, ¿no? Tipos de tarifas vinculadas al servicio, las inscripciones, cómo voy a hacer la inscripción o cómo los clientes o usuarios van a hacer esa inscripción, forma y lugar, y también las formas de pago, ¿no? Tipos de pago se van a requerir para hacer este tipo de servicio, si es efectivo, tarjeta, domiciliación, etcétera, ¿no? Entonces aquí vais viendo un poco los diferentes elementos que van conllevando el desarrollo y la planificación de los servicios, ¿no? Dentro de precios, pues nos faltaría si va a haber renovación, si es automática, si es por solicitud, y también las bajas, cómo voy a comunicar esas bajas, ¿no? También deberé tener en cuenta la reserva. Puede que haya, además ahora también está bastante de moda, pues que ciertos servicios para consumirlos tengan que utilizar una reserva de plaza. En ese caso, pues también lo deberé tener en cuenta a la hora de especificar y desarrollar mi servicio, ¿no? En cuanto a aspectos, en cuanto a aspectos organizativos, bueno, pues derechos y obligaciones del usuario y también del que desarrolla el servicio, del que presta, del prestatario. Faltas de asistencia, cómo vamos a gestionar si tú, bueno, pues no consumes ese servicio o faltas en clase o, en fin, bueno, pues eso tiene una penalización o no, etcétera, ¿no? ¿Cómo voy a recuperar esas clases que he faltado? Incluso el tema de seguros, ¿no? ¿Cómo voy a gestionar si si incluyo o no incluyo el seguro de responsabilidad, bueno, médico o seguro de responsabilidad civil, que en algunos casos es obligatorio, ¿no? Con lo cual, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Como aspectos organizativos. Y luego también a nivel de certificados, ¿no? Pues si voy a pedir un certificado médico porque el servicio lo requiere o porque la legislación lo requiere, también puedo hacer un certificado de participación posterior, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuestiones que tengo que también que tener en cuenta, ¿vale? Y luego aquí tenéis unos procesos clave, ¿no? ¿Cuáles serían los procesos clave? Pues por un lado, la metodología, es decir, enumerar y también describir cuáles son los procesos por los cuales voy a llevar o voy a prestar mi servicio. Por otro lado, también, cómo va a ser mi atención al cliente, cómo voy a gestionar mi proceso de atención al cliente a la hora de prestar el servicio, a la hora posterior para fidelizarlo, también cómo voy a conocer su satisfacción, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, tenéis la propia metodología de servicio,
la gestión y atención del cliente y luego también otro tipo de procesos que pueden influir, ¿no? Como pueden ser pues, procesos administrativos, como hemos dicho, de cobro, de pago, etcétera, ¿no? O procesos de apoyo o procesos, por ejemplo, vinculados al equipamiento, al mantenimiento. ¿Eh? Fijaros que también podría afectar y más ahora en estos momentos, en esta situación, ¿vale? Y bueno, aspectos clave de gestión también son los recursos, ¿no? ¿Qué recursos yo voy a utilizar para llevar a cabo estos servicios? Por un lado, la inversión inicial, ¿no? O sea, ¿qué presupuestos voy a necesitar? Y también describir, ¿no? Desembolsos que pueden durar más de un año y que se vinculan al servicio. Equipamiento, profesorado, bueno, pues logística, etcétera, ¿vale? Instalaciones, ¿eh? ¿Qué instalaciones voy a utilizar para desarrollar este servicio? Deportivas, audiovisuales, de material o lo que fuera. Bueno, material va después, pero sí que deportivas, ¿no? Audiovisuales, las instalaciones necesarias y también, por supuesto, el equipamiento y material que va a ser necesario. Todo esto lo tengo que definir, lo tengo que desarrollar bien e incorporar dentro del servicio porque obviamente esto me va a condicionar también su rendimiento, su productividad y también la de mi instalación, ¿no? Aunque acordaros que podéis hacer servicios de mucho tipo. Puede ser que uno de vosotros tengáis no sé, un club deportivo, otro que tengáis un gimnasio, otro que tengáis pues una escuela deportiva, en fin. Pero bueno, estos son todas estas características o todos estos inputs valen para cualquier tipo de servicio. Lo que pasa es que lo tenéis que adaptar a vuestra realidad, ¿no? Entonces, en recursos sería inversión, instalaciones, equipamiento y también personal, ¿eh? Y muy importante, ¿cuál es el personal que yo necesito? Y tendré que identificar, pues bueno, la formación, competencias, funciones, responsabilidades de ese personal, ¿no? Muy importante. Y finalmente, pues bueno, siempre hay que dejar la opción de otro tipo de recursos involucrados, como pueden ser en este caso, pues la tecnología que utilice, recursos administrativos, marketing y comunicación muy importante o mantenimiento, ¿no? Bueno, pues todos estos elementos también los deberé tener en cuenta para conocer los recursos involucrados en el desarrollo de ese servicio. ¿Y qué tendré una vez que ya tengo, fijaros lo que fijaros lo que ya llevamos visto, ¿no? Para, para desarrollar ese servicio. Bueno, pues la última parte sería el estudio económico, ¿no? El estudio económico de esos servicios deportivos que yo quiero llevar a cabo, ¿no? Y tendré que conocer, pues, qué tipo de ingresos, ¿no? Voy a percibir o a esperar por parte de mis clientes, de la publicidad que pueda hacer, de convenios, de subvenciones, de patrocinadores o colaboradores, ¿no? Es que, como sabéis, hay muchos tipos de servicios, ¿no? Dentro del deporte puede ser un evento, ¿no? O puede ser una competición o puede ser una simple clase, ¿no? Pero bueno, tenéis que conocer los ingresos que os va a aportar ese servicio concreto. También los gastos de personal, por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. Los gastos que siempre suelen ser más pestañas, ¿no? Pero no tienen que ser más que los ingresos, ¿eh? Esto acordaros. Bueno, pues gastos de personal, ¿eh? El personal fijo, con sus nóminas, seguros sociales, o personas eventuales o autónomos, también uniformes, formación que fuera necesaria, ¿no? Todo, aquí imputáis todos los gastos de personal o vinculados al personal. También gastos de material, ¿vale? Pequeño material, etcétera, que hemos definido también anteriormente. Gastos de mantenimiento o limpieza, acondicionamiento, reparaciones, etcétera, ¿no? Gastos de suministro, ¿eh? La luz, el agua, el alquiler de la instalación, la telefonía, el internet, etcétera. Todo esto, como sabéis, pues bueno, se hacen unos cálculos, se hacen unas fórmulas que tú puedes calcular para cada servicio esos gastos proporcionales en función del uso de la instalación y de los recursos, de los suministros en este caso. Todo esto, bueno, son cálculos que tenemos que hacer también para ser coherentes con nuestras políticas y con nuestras eficiencias y buena gobernanza como gestores deportivos, ¿no? Y luego también gastos administrativos. Pues bueno, qué servicios administrativos y qué material de oficina pues, puedo utilizar para desarrollar este servicio que quiero plantear, ¿no? Pues muy bien, aquí tendríais también esta parte de ese estudio económico, ¿no? Finalmente, pues bueno, una vez que conozco esos gastos, incluyo también los gastos de comunicación, ¿vale? Comunicación interna, externa, publicidad, etcétera, la parte de marketing en esos gastos. Puedo también incorporar otros gastos que considere,
si los hubiera, ¿no? Seguros, transporte, logística, y obtengo lo que sería el beneficio, ¿no? Los ingresos menos los gastos, y a partir de ahí pues, tendría ese beneficio operativo. Eh, También tengo que tener en cuenta la repercusión de la inversión, es decir, las amortizaciones. Si hay una imputación anual estimada por el uso de la inversión inicial, pues eso también lo tengo que tener en cuenta y de esa manera pues también al final consigo el beneficio económico que sería el beneficio operativo menos las posibles amortizaciones, ¿no? Y a partir de ahí yo ya sabría o tendría en cuenta cuál es mi beneficio económico de la prestación de ese servicio que yo he querido desarrollar. Y con esto, pues bueno, más o menos sería también ese conocimiento, ¿no? de cómo podemos desarrollar nuestros servicios deportivos. ¿Cuáles serían los atributos? ¿Cuáles serían los atributos? Es decir, ¿qué nos hace, qué hace diferente? Bueno, que también un poco pues, nos puede ayudar a identificar cuáles son los productos y cuáles son los servicios, perdón, y los que más os pueden interesar. Pues por supuesto el atributo de idoneidad, es decir, que haya coherencia entre los objetivos y el contenido que planteamos, ¿no? Que sea atractivo y servicial, que este servicio esté diseñado pensando en los usuarios, ¿no? Que guste, que satisfaga y que atraiga clientes cuando haya competencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es un poco esos atributos, ¿no? Singularidad, no puede haber dos programas iguales, ¿no? Cada uno tiene que tener sus propios rangos de identidad. Y también tiene que haber innovación. Deberemos incorporar esos elementos novedosos que supongan mejoras respecto a ediciones anteriores o incluso a la competencia o lo que podamos ver por ahí, ¿no? O sea, tenemos que intentar también en ese sentido ser innovadores. Y finalmente, pues tiene que ser desafiante, ¿no? No es suficiente marcar objetivos ya conseguidos, sino que tenemos que proponer también nuevas metas y siempre mejorar, ¿no? Siempre intentar mejorar. Y para mejorar tenemos que evaluar. Obviamente, el servicio tiene que ser evaluable, ¿no? Tiene que ser medible, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y para ello hay ciertos indicadores, como es el índice de satisfacción, como es la participación de mis usuarios, como es la percepción, ¿no? de la satisfacción. Bueno, pues ahí tenéis como diferentes también indicadores que nos van a ayudar a conocer si estamos haciendo bien las cosas y si no, por supuesto, tomar las medidas necesarias para mejorarlas, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues ahí tendríais un poco estas características también, esos atributos que nos van a ayudar a definir y a desarrollar un servicio deportivo pues lo mejor posible, ¿no? Y para acabar, esta parte un poquito más vinculada a lo que sería el desarrollo de servicios deportivos, ¿no? Y al conocimiento de servicios deportivos, pues bueno, resumir que debemos tener en cuenta la satisfacción del cliente por un lado, ¿de acuerdo? Y que tenemos que intentar la eficiencia económica, ¿no? Y aquí me da igual, sinceramente me da igual que sea pues, una entidad pública, que sea una entidad privada, que sea pues, un club, una federación y demás. Yo creo que es importante como buenos gestores deportivos que haya una eficiencia económica, ¿no? En algunos casos estamos acostumbrados a que, bueno, si un servicio genera pérdidas porque, bueno, la administración local pues nos lo cubrirá. Y yo creo que no. Yo creo que tenemos que intentar todos buscar una eficiencia económica en su desarrollo y, por supuesto, una satisfacción por parte de los clientes, ¿no? Atendiendo a sus gustos, deseos e intereses. Porque además es la única garantía de supervivencia de nuestra entidad. Si el cliente está satisfecho, el cliente repite, el cliente vuelve y nos recomienda. Y eso es muy importante, ¿no? Y aunque entendamos que el programa o el servicio sea muy bueno técnicamente, si no satisface al cliente, está condenado al fracaso, ¿vale? Por eso es importante esa satisfacción al cliente. Y por otro lado, esa eficiencia económica, ¿no? O sea, tenemos que conseguir el objetivo propuesto, con el menor coste posible. Y esto se hace con una buena gestión de los medios, con una mejora de los resultados para conseguir una buena eficiencia. Si yo consigo ampliar mis resultados y optimizar los medios, voy a conseguir una mejora de la eficiencia. Por eso es mejor si es más horizontal, ¿no? O sea, cuantos menos medios utilice en el sentido de optimizarlos y más amplíe mis resultados, más eficiente va a ser mi producto o servicio planteado, ¿no?
tenemos que hacer lo máximo posible con los recursos imprescindibles, ¿vale? En todas las fases del servicio. ¿Tenéis alguna cuestión de momento? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cuestión que queráis preguntar? Voy muy rápido, muy lento, como lo veis. Me queda lo que sería la última parte de la presentación, ¿de acuerdo? En este caso, lo que vamos a abordar, porque ya hemos visto lo que es la industria deportiva, ya hemos visto el servicio deportivo, ¿vale? Obviamente, de todo esto que hemos ido hablando, pues podríamos ampliar mucha información, ¿vale? Pero yo me tengo que intentar sintetizar, os tengo que dar las herramientas un poquito más concretas para adaptarnos a lo que es el tiempo disponible, ¿no? Pero yo creo que sí que tenéis, o ya habéis podido ver, por supuesto, un concepto muy amplio de lo que es el deporte, ¿vale? En sus diferentes dimensiones, y yo creo que también habéis visto un desarrollo muy amplio del servicio deportivo, ¿vale? Con sus diferentes características, configuración, etcétera, ¿no? Y esta última parte lo que vamos a intentar ver es un poco esos servicios, ¿no? Ese desarrollo de servicios y modelos de negocio y demás, pues ante esta situación de marzo del año pasado, que se provoca una disrupción acelerada, ¿no? Se provoca la entrada de esta pandemia, se provoca una disrupción acelerada y, bueno, genera un impacto en el deporte pues muy importante, ¿no? Fijaros que estos son datos de informes que se han ido realizando y que yo he participado también en muchos informes, o en algunos de ellos, y que obviamente el deporte, desde esa industria deportiva, fijaros cómo ha habido un impacto muy importante. Es decir, se ha reducido un 26,9% los ingresos por abonados y licencias deportivas, un 56% menos en formación, un 57% menos en competiciones, un 65% menos en tickets a eventos y competiciones deportivas, un 49% de sus patrocinios y un 17% de los derechos audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, o sea, estáis viendo aquí datos que dices, bueno, porque sí, mucha industria, mucho servicio, pero fíjate cómo estamos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora, no? Un 75% menos de captación de talento, 56% en los arbitrajes, 50% en el merchandising, 30% en subvenciones, ¿no? Y fijaros, un 12% en otros tipos de subvenciones y 52% en otros ingresos, ¿no? Este es un informe que hicimos nosotros con la consultora y que podemos ver que en el deporte comercial, en el deporte fitness privado, pues se ha perdido un 53% de la facturación. 53% de la facturación. Me imagino que serán datos muy parecidos en cuanto a vuestras realidades, porque también ha habido situaciones de confinamiento, de cierres, de total inoperatividad, ¿no? Aquí en Europa, cuando hubo confinamiento total, sobre todo fue en abril, mayo, junio, aunque ahora esto es una predicción y ahora estamos trabajando en la encuesta de diciembre, que también ha habido confinamientos y cierres, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos si al final es esto o es más, pero vamos, el impacto está siendo brutal, ¿no? Muy importante. Bueno, pues ante este contexto de reducción de ingresos, de pérdida de productividad, pues se plantean una serie de opciones, ¿no? También vinculadas a lo que es el servicio. Y que ya lo hemos visto. O sea, ya hemos visto que ya hablábamos de digitalización y que hablábamos de innovación, ¿vale? Pero ahora se acentúa mucho más. Y la experiencia que tenemos que ofrecer a nuestros usuarios, es decir, la prestación de los servicios, las tenemos que intentar adaptar a un entorno omnicanal, ¿no? A un entorno omnicanal donde pueda el usuario, por supuesto, consumir actividad física a través de nuestras instalaciones, pero que también podamos trasladarlas a entornos a aire libre y también podamos extrapolarlas a un contacto en su casa, ¿no? Con el cliente. Y esto solamente lo podemos hacer con digitalización, solamente lo podemos hacer con tecnología y con herramientas omnicanales que nos permitan poder ofrecer nuestro servicio en esos escenarios, ¿no? En esos diferentes escenarios.
Fijaros que yo, por ejemplo, hace muy poquito pues hablaba con clientes y con responsables deportivos y comentábamos que, bueno, que sí que es verdad que hasta ahora pues la interacción con nuestros clientes era de 2 o 3 horas a la semana. Pues cuando venían a entrenar, ¿no? Ya sea un club deportivo, un gimnasio o una escuela, 2 horas o 3 a la semana donde tú tenías esa interacción con el cliente. A ver, eso es una limitación. O sea, lo interesante de ahora es que tú puedes tener una interacción con tu cliente 360 al año y 24/7 a la semana, ¿no? Eso te permite tener un contacto y una interacción con él mucho más amplia. ¿Que implica más trabajo? Por supuesto, pero también implica que podamos estar mucho más en relación con nuestro usuario y que nuestro usuario pueda, por supuesto, cuando pueda y cuando quiera venir a mi centro, pero también pueda consumir pues, una propuesta que yo le pueda hacer fuera o pueda seguir atendido en su casa, ¿no? Con nuestro servicio de actividad física. Yo creo que este es un poco el chip que tenemos que cambiar. Nos hemos centrado demasiado en una prestación de servicio vinculada a lo que es mi espacio físico, a lo que es, bueno, pues algo muy, muy estanco, muy cerrado, y ahora pues tenemos que abrirnos hacia otros sistemas de prestaciones de servicios donde el espacio físico pues ya no es una barrera y se nos abre la oportunidad de poder también ampliar esa interacción con ellos, ¿no? Con los clientes, que esto es un principio de marketing. Cuanto más interacción tengo con mi cliente, más capacidad tengo de poder satisfacerle y por lo tanto más él va a percibir como calidad, ¿no? Como calidad y satisfacción también, ¿vale? Lo que está claro también es que nos tenemos que adaptar, ¿eh? Los servicios tenemos que adaptarlos y obviamente, pues hoy en día existe, pues bueno, unas distancias de seguridad, existe una normativa que tenemos que tener en cuenta. En algunos casos, pues implica el uso de mascarilla. Evidentemente, pues deberemos también las intensidades en cuanto a la actividad física y demás, pues cuidarlas y tenerlas en cuenta. Y y también tenemos que tener en cuenta pues, el tema de los aforos, ¿no? El aforo, el reajuste de la densidad de ocupación y, bueno, y también la ventilación, la circulación del aire, etcétera, ¿no? Estas son cuestiones que vosotros ya sabéis y que habéis implementado, pero que parece ser que, que van a permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, a la hora de programar, de planificar mis servicios deportivos, pues seguramente voy a tener que seguir teniendo en cuenta pues estos elementos, cuanto menos el tema de aforo, el tema de las densidades de ocupación, las distancias de seguridad y demás, ¿no? Y también es muy importante, para mí por lo menos, que de cara al futuro de los servicios deportivos tengamos en cuenta esta integración de la actividad física con el cuidado de la salud, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día no cabe duda que la actividad física favorece, previene la salud y lo que tenemos que intentar es potenciar al máximo este mensaje de cara a la ciudadanía, pero también a las instituciones y organizaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos ser considerados en un futuro no muy lejano, ojalá que no, como un servicio esencial. Aquí en Europa, por ejemplo, pues están abiertos los estancos y están cerrados los gimnasios. Es una paradoja, ¿no? Pero así es. Y bueno, la excusa es que, bueno, en un gimnasio te puedes contagiar. Bueno, sabéis también que hay numerosos estudios científicos que han afirmado que solamente el 0,2-0,5% de contagios se derivan de una asistencia a una instalación deportiva, a un gimnasio. Con lo cual, no se sustenta tampoco ese dato, ¿no? Bien, otro reto que tenemos, otro reto que se nos viene encima y que tenemos que también tener en cuenta es quién es y dónde está nuestro cliente, ¿no? Cada vez más, como os decía, va a haber un consumo a demanda y ahí es donde nosotros tenemos que también estar preparados para que nuestro servicio también pueda ser consumido en el momento que el cliente también pueda y quiera. Esa apertura del espacio físico, ¿no? Esa visión un poquito más ampliada y por supuesto con los clubes deportivos, el deporte en general también tiene que entender a su aficionado como no solamente una vez cada 15 días que asiste al partido, ¿no? Sino que fijaros el potencial que tiene de poder estar en constante contacto e interacción con él, ¿no? También la importancia de las instalaciones, los equipamientos cada vez más inteligentes, cada vez más conectados, cada vez más innovadores, al igual que la inteligencia artificial para conocer, ¿no? Medir, analizar cómo es mi cliente y lo que quiere.
Eso implica un análisis de datos, ¿no? Que esto también lo conocéis. Y el uso de aplicaciones y software para poder llevar a cabo toda esta gestión, ¿vale? En un futuro, pues veremos cómo la realidad virtual también nos va a ayudar a todo esto. Bueno, en un futuro presente, porque en algunas cosas ya se hace, y también esa conectividad de poder tener al usuario con su wearable, con su dispositivo móvil, pues poder tenerlo conectado con nosotros, monitorizar su rendimiento, conocer lo que hace y cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Entonces, estos son aspectos que yo creo que debemos tener en cuenta. Otro aspecto importante sería la adaptación a las tendencias, ¿vale? Este es un estudio, nosotros acabamos de publicar un estudio con varios autores de diferentes países. Hemos publicado un estudio con autores desde Australia, Brasil, China, bueno, nosotros a nivel de Europa, México, España y Estados Unidos. Y aquí, como veis, pues mostramos las 20 tendencias principales, las 20 tendencias y su comparación entre los diferentes países, ¿no? Como veis, por ejemplo, pues el ejercicio y pérdida de peso es importante, pero bueno, luego aparecen otras, ¿no? Como puede ser el entrenamiento funcional, el entrenamiento personal, y también aparecen ya bastantes tendencias vinculadas a la tecnología. Por ejemplo, el entrenamiento online. Fijaros en Estados Unidos, ¿no? El entrenamiento online, la tecnología vestible, los wearables, pero también el entrenamiento virtual. Y también aparecen tendencias vinculadas al aire libre, al aire libre, y también vinculadas con lo que es la salud, el exercise medicine, por ejemplo, o el coaching en salud, o por ejemplo, aquí tendríamos también la medicina, ¿no? El ejercicio físico, medicina como medio de vida, ¿no? Como estilo de vida. Como veis, pues bueno, estas tendencias que también son parecidas en general, ¿vale? Algunas en mayor o en menor medida, y bueno, pues de Latinoamérica pues tenemos Brasil y tenemos México que participan. En Colombia tenemos algún compañero que está trabajando también en el ámbito del estudio de estas tendencias fitness, y que también yo invito en que si alguno queréis también hacer algún estudio en vuestros países y podamos colaborar, también hacer alguna sinergia, pues estaría muy bien, ¿no? Esto lo publicamos a través de la ACSM, del American Council Medicine y Exercise, no, Society, o sea, la Sociedad Americana de Medicina del Deporte, la ACSM, y bueno, pues que yo creo que es muy interesante, ¿vale? Esto lo podéis encontrar también o me lo podéis pedir, pero aquí tenéis también una información yo creo que muy interesante para saber un poco cuáles son las tendencias y cómo podemos también trabajarlas, ¿no? Aquí también tenéis cómo los modelos de negocio de esta industria deportiva o algunos casos de modelos de negocio se han ido adaptando, ¿no? Y aquí me gustaría, porque no hay tiempo para todo esto, pero sí que si tenéis algún tiempo o si queréis también profundizar, podéis entrar en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, del ámbito de low cost, que conocéis que son aquellos centros que hemos visto que son precios reducidos y de muy autoservicio, pues tenéis Planet Fitness, McFit, Basic Fit o Pure Gym, ¿no? Bueno, esto quizá lo conocéis más, pero si queréis profundizar en el ámbito de los boutiques, pues por ejemplo aquí tenéis One Rebel, Soul Cycling, Barry's Bootcamp, Rumble, Orange Theory o Ciclo, ¿vale? Estos son centros boutique que si podéis entrar en ellos vais a ver un poco en qué consiste, qué es lo que ofrecen, cómo lo hacen y demás, ¿vale? Acordaros que los boutiques son centros como más exclusivos, más especializados en una actividad y obviamente orientados a un público más concreto. Luego tenéis también los estudios los estudios de funcional, ¿no? Entrenamiento funcional. También han crecido muchísimo últimamente y estos de aquí son, digamos, los que más han sobrevivido a la pandemia, ¿vale? Este tipo de centros. ¿Por qué? Porque han sabido controlar también y se han sabido adaptar mucho más rápido a la situación. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen menos clientes, los pueden gestionar mejor y tienen una capacidad de adaptación tecnológica mucho más rápida, ¿vale? Por su propia estructura y por su propio funcionamiento, porque ya utilizaban tecnología y les ha sido mucho más fácil ante un cierre poder, por ejemplo, dar un servicio de entrenamiento online y no perder de esa manera a sus clientes, porque lo que importa en estos momentos es no perderlos, o sea, mantenerlos activos, ¿no? Y en un futuro, pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla ese servicio, si se continúa o se modifica o se complementa, ¿vale?
¿vale? Pero bueno, aquí tenéis estos ejemplos tanto de boutiques como de estudios de entrenamiento funcional, como de estudios de boxeo específicos, como estudios de entrenamiento, ¿vale? Y aquí tenéis ejemplos. CrossFit, F45, F45, Tribe 3, Distrito. Aquí en España es una cadena que también está bastante de moda y que, bueno, yo trabajo con ellos y con F45 también. En boxeo tenéis Brooklyn, Fitboxing o Fightland, ¿no? También son cadenas que se dedican solo a hacer entrenamientos de boxeo. Aquí tenéis a estudios como Fit20, Body Street o Mr. Sporty, ¿vale? Y luego ya tenéis otros ejemplos, pero que insisto, esto lo bueno es que lo podáis luego vosotros ver con calma, ¿no? Aquí tenéis entrenamientos 100% virtual, como puede ser a través del Smiles, que seguro que os sonará por el tema de los bodies, pero que ya han incorporado la plataforma virtual. Luego tenéis CyberObics, GXR y Wexer, ¿no? Que son plataformas de entrenamiento virtual. Luego tenéis también servicios de outdoor, exclusivamente de aire libre, como puede ser Parkrun, como puede ser Mat Race o la Spartan Race, ¿no? Bueno, pues son servicios de competiciones al aire libre. Y luego también tenéis aquí estos operadores que combinan el entrenamiento online en casa, que seguro que los conocéis o habéis oído hablar, como pueden ser Peloton, que Peloton sabéis que está además en bolsa en Estados Unidos y que bueno, ha pegado un pelotazo también, ¿no? Valga la redundancia, pelotazo. Pero luego tenéis, por ejemplo, pues Ekelon, tenéis ZWave, Fit, Mirror. Aquí en España hay una empresa que se llama Volava, que también hace este tipo de servicios, ¿no? De entrenamientos de ciclismo indoor o de entrenamientos con cita de correr, ¿vale? Dirigidos, ¿vale? En un entorno de comunidad. Y bueno, como intermediarios, que esto también lo hemos visto antes, pues tendréis ejemplos como Gympass, ClassPass o Urban Sports. Pero bueno, esto ahora ya con la pandemia, evidentemente, se ha suavizado su impacto. Antes de la pandemia, justo todo el mundo estábamos hablando de los intermediarios y con la pandemia ya no tanto porque ya no tiene tanto sentido, ¿no? Sobre todo ante un consumo más online por parte de cada uno. Aquí tenéis algún ejemplo de lo que os hablaba, el servicio, ¿no? Un servicio de ejemplo que se ha adaptado perfectamente a una situación que es más difícil adaptarlo en otro caso. Y se ha adaptado porque conoce muy bien al consumidor, ¿no? Ha sabido un poco el consumidor qué es lo que quiere, cómo reacciona, y aquí veis un poco pues, ese servicio de entrenamiento online, entrenamiento virtual a través de una bicicleta o con una cinta de correr en la casa de cada uno. También deciros que, bueno, ha tenido mucho éxito también en Estados Unidos, ¿vale? Donde es un país que tiene una cierta homogeneidad en el consumo. Ahora en Europa, por ejemplo, está llegando con fuerza. De hecho, ya tiene abierto sedes en Reino Unido, en Alemania, en España también ahora está implementándose. Y bueno, veremos también si el usuario europeo tiene esa capacidad también de consumo en casa como puede tener el americano, ¿no? Donde hay más distancia entre las poblaciones y entre los servicios y demás. Bueno, entiendo que sí que va a tener éxito porque obviamente ya se ha crecido ese hábito de consumo en casa, pero bueno, habrá que ir viendo, Lo importante es que conozcáis también cómo funciona esto y por qué se hace, ¿no? Y luego aquí os pongo el ejemplo de Distrito, ¿eh? Estos estudios de entrenamiento funcional para grupos grupos reducidos, grupos de 10, 15 personas, donde han sabido también adaptarse a la situación actual de restricciones, de medidas de seguridad, de higiene, etcétera, pero que mantienen ese espíritu de entrenamiento funcional, adaptándose muy bien a las necesidades del cliente y que han sabido crear ese concepto de familia, de comunidad y que, bueno, tienen también unos procesos que hemos visto antes de desarrollo de sus servicios muy concretos, muy específicos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo creo que esto también es bueno considerarlo, es bueno saberlo y conocerlo, ¿vale? Luego tenéis otro enfoque. También es importante que dentro de los servicios deportivos y dentro de la industria deportiva conozcamos que pueden haber cambios o novedades y que nos van a ir llegando cada vez más, ¿no? Es decir, hay sectores que no tienen nada que ver con el deporte que van a empezar a entrar, ¿no? No sé si conocéis Lululemon. Lululemon es una empresa que fabrica textil, ¿vale? Pero ya
compró o ha entrado en Mirror, en esa plataforma que hemos visto antes, y ofrece clases de actividad física en las tiendas de ropa, ¿no? Bueno, ya como veis también, ante esta situación también de asociación de la actividad física con la salud, pues bueno, aquí veis algunos ejemplos. O por ejemplo, Peloton, que ha comprado Precor. Ahora, esto es una noticia de hace pocas semanas, ¿no? Está a punto de cerrar esta compra y también como el sector home, por decirlo así, el sector de actividad física, digamos, en casa, pues compra una pedazo de empresa multinacional, proveedor de equipamiento de fitness, ¿no? Luego también tenéis otros ejemplos como Mirai. Mirai, también os recomiendo que si queréis ver la propuesta, porque esto es un parque temático deportivo. Es un parque temático que se abre en Alemania y que pretende ser como, lo que os digo, un parque temático muy grande con diferentes bueno, pues, servicios deportivos donde se adaptan a los gustos de cada cliente, ¿no? Y también, bueno, pues por ejemplo, la gran cadena Equinox de Estados Unidos, pues también abre su gimnasio al aire libre, solo al aire libre, ¿no? Esto en definitiva son reacciones, son capacidades que tenemos que tener en cuenta ante situaciones que nos marca también el entorno, ¿no? Y también comentaros cómo podemos hacer estrategias híbridas, ¿no? Que también ahora se están poniendo un poquito de moda y que van a ir llegando. Es decir, yo puedo ofrecer servicios deportivos, pero bueno, puedo combinarlo con la tecnología, puedo combinarlo con la nutrición, con la moda, como hemos visto aquí, con el mindful, con el entrenamiento, con la salud, con el entretenimiento, con viajes o con el propio trabajo, ¿no? Es decir, yo puedo también ofrecer o combinar ciertos elementos para el desarrollo de mis servicios. Y eso obviamente me va a ayudar a ampliar más mi mercado, ¿de acuerdo? Y esto es algo que podemos también tener en cuenta. Fijaros también, y para ir acabando un poquito la presentación, fijaros también algún ejemplo vinculado al ámbito de la salud, ¿eh? Como también este concepto de servicio deportivo, pero vinculado a la salud. Y fijaros cómo son, en este caso, yo lo llamo clínicas de entrenamiento, son como clínicas de entrenamiento que tienen un servicio, pues prácticamente como una clínica médica, ¿no? Con una atención muy personalizada, con un análisis del cliente, en fin, con espacios también muy específicos, donde, bueno, pues prácticamente incluso con cabinas, ¿no? Cabinas un poco también específicas de fisio y demás, ¿vale? Aquí tenéis algún ejemplo que podría también vincularse y que puede ser una opción de futuro, ¿no? De hecho, aquí en España tenemos un ejemplo, se llama MoveHit, ¿vale? MoveHit, y es una clínica de entrenamiento, o yo diría más bien una clínica de salud, donde tú tienes como diferentes gabinetes, ¿no? Tú tienes un gabinete de dietética, tienes un gabinete de psicología, tienes un gabinete médico, tienes un gabinete de fisioterapia, un gabinete de entrenamiento, ¿no? Un entrenador. Y entonces tú como cliente solicitas cita con el profesional, como en una clínica, ¿no? Como en un hospital. Tienes cita con el profesional y, en fin, te pasa cita y bueno, pues te prescribe lo que tienes que hacer y a partir de ahí, pues bueno, te da ese servicio, ¿no? Y paralelamente, justo por aquí, tienes el espacio de entrenamiento, ¿vale? El espacio de entrenamiento, si tienes que tener cita con tu entrenador, o el espacio de rehabilitación, o el espacio que sea necesario, ¿no? Pero tienen un conjunto, tienen unos gabinetes con diferentes equipos multidisciplinares vinculados pues, a lo que os decía, la nutrición, la psicología, la medicina, la fisioterapia, el entrenamiento, etcétera, ¿vale? Bueno, pues muy interesante. Además creo que incluso tienen podólogo, ¿vale? O sea que, y bueno, obviamente a precios de consulta, ¿vale? A ver, esto no sé si es un vídeo. Sí, creo que esto es un vídeo. Os paso este pequeño vídeo, un poco a modo de conclusión, hacia dónde vamos, ¿no? Esto ya sí que a veces sé que igual puede resultar un poco así surrealista, pero también os digo, es que ya, visto lo visto, pues uno no sabe ya lo que nos puede pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que quién sabe si en un futuro, con todo este tema que hemos hablado incluso de los eSports, pues pueda haber algún giro, ¿no? Entonces, nada, vemos este pequeño vídeo.
Bueno, no sé muy bien si lo habéis escuchado, no sé si tenía el micro también para que lo escucharais, pero bueno, lo importante es que lo vierais, ¿no? Y como habéis visto, pues bueno, es realidad aumentada, obviamente, y también es una posibilidad que nos viene de cara al futuro. Esto, aunque bueno, de esto hay competiciones ya mundiales, es un juego que se llama Ado y que está en Japón, eso principalmente. Y bueno, pues quién sabe si también la actividad física en un futuro tendrá que adaptarse también a estas nuevas innovaciones y estas nuevas tecnologías, ¿no? En definitiva, es un concepto también que debemos tener en cuenta y que habrá que considerarlo. Como conclusión, pues bueno, o una de las conclusiones, ¿no? El usuario ya no compra poder asistir a una instalación deportiva, sino que compra también un servicio, ¿no? Es lo que os decía, ¿no? Y ese servicio pues puede incluir o debe incluir un plan de entrenamiento, un seguimiento, contenidos, interacción, y donde el lugar pues no es lo más importante, sino que es uno de los medios, ¿no? Es decir, yo creo que en definitiva habéis podido ver la amplitud que tiene el deporte en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes áreas. Hemos podido también ver cómo diseñar, cómo desarrollar un servicio deportivo, qué características y qué elementos lo configuran. Y también hemos visto un poco, pues bueno, todo este impacto que estamos viviendo actualmente, cómo puede ir afectando a esa adaptación a lo que serían las nuevas realidades, también un poco adaptarnos a lo que son los usuarios deportivos o los consumidores en este momento. Y por supuesto, pues se nos abre un abanico de acciones y de opciones que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo teniendo muy presente que lo que os digo, que el consumidor, el usuario, ya pues no va a querer comprar solo una instalación, sino lo que va a querer comprar es un servicio. Y un servicio que le aporte una serie de elementos que satisfagan sus necesidades y que realmente le hagan disfrutar, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que con esto, creo que cumplo horario. Decirme si no, Natalia, si voy bien. Yo creo que más o menos mi objetivo un poco de expresaros, de trasladaros esta información, para mí queda cumplido y si os parece bien, pues estoy encantado de poder, si lo consideráis, poder atender alguna cuestión, poder comentar alguna cosa, o sea que por mi parte, sin problema. Sí, muchas gracias, Manel. No sé si tengan alguna pregunta. Recuerden que pueden levantar la mano o encender sus cámaras o micrófonos o también por el chat. Tienen la oportunidad de escribir cualquier pregunta que tengan. Vale, ¿dejo de compartir? ¿Os Sí, parece? ¿Sí? Muy bien. bueno, acá tenemos a Jorge, Marta. Jorge, Muy ¿quieres bien. hacer una pregunta? Sí, buenas tardes ya. Bueno, desde acá de Colombia estamos. Buenas tardes. Profe, primero, muchísimas gracias. Una ilustración muy amplia, muy detallada del ejercicio. Y pues bueno, eso digamos que eh, a uno le permite tener como ese checklist de elementos que se deben tener en cuenta a desarrollar a la hora de administrar un organismo deportivo o por lo menos relacionado con el deporte. Y bueno, perfecto. Solo quisiera que, pues desde su experiencia, nos mencionara cuáles son las principales limitaciones, tanto internas en organismos deportivos, organizaciones o en entidades, que en algún momento no dejen fluir estos elementos de una manera efectiva. Internas, y si conoce también, y si nos puede mencionar algunas externas, también. Y pues, desde su experiencia, ¿cómo se ha manejado ese ejercicio? Gracias. Muy bien, Jorge. Pues muchas gracias a ti por la pregunta. A veces bueno, es muy interesante, a veces es difícil, ¿no? De dar una respuesta concreta, pero a ver, lo que no cabe duda, desde mi experiencia, por supuesto, cuando hablamos de adaptarnos, pues hay unas limitaciones internas que suelen ser los recursos, ¿vale? Cuando hablábamos de recursos, es decir, yo tengo que hacer cambios en mi organización, tengo que adaptarme, pues muchas veces no voy a disponer de los recursos suficientes, ni humanos, ni técnicos, ni tecnológicos para poder abordar esto, ¿vale? Eso por un lado a nivel interno y por supuesto a nivel externo, pues suelen ser la de siempre. O sea, aparte de los factores que estamos viendo actualmente,
totalmente externos que nos están afectando, muchas veces tampoco, digamos, las ayudas o las aportaciones del entorno pueden ser eficaces, ¿no? O pueden ayudarnos también a desarrollar esos cambios. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es planificar. La recomendación es un poco planificar y también trazar un rumbo hacia un objetivo que tú quieras conseguir, ¿no? Yo trabajo, por ejemplo, con clubes deportivos de barrio, de zonas muy pequeñas que no tienen recursos e intentamos, pues, cuando hablamos de un cambio de digitalización o cuando hablamos de un cambio de adaptación de ciertos servicios, pues lo que hacemos es planificar, valorar cuáles son nuestros recursos y también saber que hay un proceso que implica una serie de pasos o una serie de acciones. Entonces, a lo mejor yo no puedo llegar al número 10, pero puedo llegar al número 2. ¿Me explico? Y si tengo que empezar trabajando con una página web, pues a lo mejor empiezo a trabajar con una página web que incorpore ya ciertos servicios o que incorpore ciertas informaciones, que no es muy costoso, porque hoy en día una página web prácticamente te puede salir gratis con un WordPress, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, pues a través de las redes sociales puedo incorporar o adaptarme también a estos servicios, pues empiezo por ahí. Y son pequeños pasos que parecen insignificantes, pero son muy potentes y que pueden ayudar un poco a que la organización camine, que vaya trabajando, que vaya adaptándose a eso. Y eso sería un poco, Jorge, no sé si lo enfocabas por ahí la pregunta, ¿no? Pero yo creo que es un poco lo que yo más percibo. Es decir, las principales barreras suelen ser a nivel de recursos, suelen ser a nivel de, pero ya te digo, recursos incluso humanos, ¿no? Recursos económicos y tal, incluso formativos, técnicos, pero que lo importante es que desde la dirección se tome la decisión o seamos conscientes de que hay que seguir avanzando, de que hay que hacer cosas y planificar hasta dónde podemos llegar y cómo empezar a hacerlas. Y empezar poco a poco marcándose pequeños escenarios o pequeños hitos. Esto es igual que el entrenamiento, ¿verdad? En el entrenamiento, si yo quiero saltar 2 metros, pues igual tengo que empezar saltando 30 centímetros y así poquito a poco hasta que pueda llegar a los 2 metros que quiera. Y esta es un poco mi experiencia en ese sentido. Gracias, profe. De nada, Jorge, un abrazo. Listo, continuamos aquí con José, que tiene una pregunta, levantó la mano. Bueno, Manel, ese era mi comentario, pero era más a la inversa. Nuestras organizaciones federativas en Colombia han estado, como todas, me imagino, muy afectadas por la pandemia y tenemos un agravante, muchas de ellas están cerradas y tenemos falencias desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de formación, lo que es la profesionalización de la gerencia deportiva. Y ha sido muy, muy fuerte, o sea, que el reto es muy grande para este año, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, yo creo que hay una cosa, yo creo que lo he comentado, ¿no? Que es, como tú bien dices, Marta, la superación que como responsables tenemos, ¿no? Y como gestores deportivos también tenemos que adaptarnos y ser conscientes de que implica una serie de cambios que tenemos que asumir y afrontar, ¿no? Y es un liderazgo que no hay que tener miedo y lo que hay que intentar, como yo siempre digo, es planificarlo en acciones concretas, ¿no? Y poquito a poco ir tomando decisiones, valorando hasta dónde podemos llegar y a partir de ahí pues ir implementándolo. Yo creo que a veces está claro que estamos saliendo de nuestra zona de confort, está claro que es muy probable que hasta ahora estuviéramos muy a gusto y estuviéramos muy tranquilos en nuestro mundo y en nuestra instalación, pero ahora nos toca pues bueno, salir de esa zona, nos toca también descubrir cómo podemos llegar a nuestros clientes y a nuestros usuarios pues fuera de la instalación y lo bueno, la buena noticia es que hay herramientas, o sea, hay fórmulas de hacerlo, no son tan caras como parecen y solamente es tomar la decisión de hacerlo. O sea, nosotros personalmente, no sé si lo sabéis, pero nosotros con la empresa tecnológica, con Valte, tenemos un software que se llama Fitbit y que nos permite precisamente implementar la tecnología en instalaciones deportivas para
ofrecer servicios digitales a los usuarios, gestionar las instalaciones, etcétera, ¿no? Bueno, y ya te digo, tampoco es un coste económico muy alto, muy elevado. Lo único es que, obviamente, pues hay que dar pasitos y tomar decisiones, ¿no? Y bueno, Muchísimas y gracias. tener un poquito también ese equipo, ¿no? Ese equipo. Pero bueno, el equipo también yo creo que seguro que está dispuesto, ¿no? a seguir en su trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Excelente presentación. Muy bien. Bueno, aquí veo algún mensaje, saludar, ¿no? A Edwin, a Raúl, también veo a Quique Costa. Un placer, Quique. A ver si hablamos. Y nada, los que estéis interesados en contactar, por mí un placer, por mí encantado. Mi email está en la presentación. Yo pasé la presentación a Natalia, o sea que podéis disponer de ella para lo que os haga falta y bueno, aquí estamos para colaborar. Que bueno, ahora es más fácil, seguro. Gracias, Manel. Y tenemos la última pregunta, entonces aquí, José, quien pueda. Hola, buenas saludos a todos mis compañeros, al facilitador, colega, excelente. Y yo tengo una pregunta muy... No se oye. ¿No se escucha? Bueno, un poquito flojo, pero yo sí que escucho. Y ahora, ya voy. Ahora se escucha, ¿verdad? Mejor. Ok. Consulta. Según tu experiencia 2021, ¿cuál es el modelo de business para el sector fitness en este momento? Ya que tengo intención de invertir a algunos clientes, ¿cuál sería ese modelo ideal? A ver, para mí el modelo ideal es el que equilibra, es el que tiene un equilibrio entre inversión, espacio y número de clientes, ¿vale? Dicho esto, para mí el modelo que puede ser más interesante hoy en día es el estudio de entrenamiento, el boutique, ¿vale? El estudio de entrenamiento boutique de más o menos unos 400 metros cuadrados, que te permita tener 2 espacios de trabajo para realizar grupos de entrenamiento, ¿vale? Esto es lo que yo más o menos he estudiado y tengo analizado en cuanto a inversión y productividad. Entonces, porque te podría decir un estudio de 100 metros cuadrados, pero no, se queda corto. Entonces, estamos viendo que instalaciones de más o menos 400 metros cuadrados, donde incluyen 2 áreas de entrenamiento para grupos de 15 personas más o menos, con un producto diferenciado, vinculado a lo que sería entrenamiento funcional, entrenamiento boxeo, entrenamiento yoga, pilates, o sea, esa combinación, puede resultar bastante rentable porque cubres un área de público bastante interesante, además de perfiles de clientes también pues bueno, muy vinculados a ese ejercicio fitness y puedes permitirte también el desarrollar pues una cuota, un ticket medio óptimo para una buena rentabilidad. No sé si más o menos... Y luego sí, con la inversión, con una inversión muy controlada. Estamos hablando de que no hay mucho equipamiento y prácticamente la inversión es obra. La inversión es obra y adecuación del local. Si no lo necesita, pues fíjate, mucho mejor. Claro. En esa tendencia estoy. De hecho, estás alineado con mi propuesta en función al mismo concepto. Gracias, Manel, de verdad. Nada, José, yo, hombre, por tu nick, ¿no? Por tu nick, entiendo que también irás muy asociado a lo que es el entrenamiento funcional y demás, por lo de cross-training, GRF. Sí, tengo el programa de formación de coach y ya para la fecha 8.300 egresados y 36 países. Luego te escribo y te mando la presentación, está en la página también. Pues pero nada, será un placer estar en contacto y bueno, es verdad que hay modelos. Yo te comento esto porque son modelos que hemos ido evolucionando. Antes sí que era verdad que tirábamos más a centros de 200 metros, hacia una actividad muy concreta, como puede ser el CrossFit, por ejemplo, pero hoy en día ya hemos evolucionado a un espacio un poquito más amplio que pueda captar más cantidad de público y más que nada por los aforos, ¿no? Y demás. Y sobre todo que también ampliemos un poquito el nivel de actividades, o sea, que sean más diversificados. Pero bueno, esto ya sería para más tiempo. Claro. Gracias a todos.
Listo, Pues, gracias. Vamos entonces a hacerte entrega de la constancia. sí, me dais un regalito. Pues un regalito ahorita difícil, pero al menos vamos a entregar la constancia de parte de AGED. Entonces, la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva hace constar que Manel Valcarce Torrente participó como docente del primer diplomado del deporte latinoamericano con el tema La industria del deporte, mercado de productos y servicios deportivos. Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los 29 días del mes de enero del 2021 por Ángela Yasmín Gómez Hincapié, presidenta del GED. Muchísimas gracias, Manel, y pues aquí estamos siempre muy presentes en cuanto a toda esta nueva tendencia de la cual nos estabas hablando y esa vinculación de esos productos y servicios de las cuales siempre tenemos que tener presente. Gracias por esta presentación, por acompañarnos y hacer los cambios de horario para que todos podamos estar presentes y pues muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que nos vemos la próxima semana. Ya solamente en la noche y pues para continuar con este quinto módulo de marketing deportivo. Muchas gracias a todos. Nata nos manda el video, ¿verdad? Claro, nosotros le subimos, en donde Daniel estuvo mandando el drive, le subimos la presentación y le subimos el video, la grabación completa. Gracias, mi amiga, muy amable. Esperamos que mañana ya esté en el drive. ¿Sí? Ok. Pues felicitaciones, nada. Maniel. Felicitaciones. Un fuerte abrazo a todos, a todas. Gracias. Nada, tenemos que seguir trabajando por una asociación latinoamericana unida, que sigamos desarrollando proyectos y actividades. Al GEDE creo que tiene que ser ese referente y, por supuesto, si venís por aquí, por Madrid, aquí estoy y estaré encantado de poder acogeros. Sé que algún día llegará seguro y si no, pues nada, mientras tanto, desearos mucha suerte y ánimo que poquito a poco iremos saliendo. Muy agradecido por tus conocimientos. Nada, hombre, un placer compartirlos. Un saludo, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, excelente todo. Gracias. Que tengan bonito día. Saludos a todos, buenos Chao, días. Natalia, gracias. Feliz día. Muchas gracias. Talego. Chao.